Bendecida mañana sea el día de hoy, donde Dios nos da un día más para hacer, un día más como oportunidad para acercarnos a Él, un día más para interpretar la tarea que nos ha asignado y que debemos poner en marcha, un día más para sacudirnos de la pereza, de la indiferencia y sentirnos activos en el plan divino, un día más para traer una enseñanza basada en un hombre llamado Nehemías, quien fue de varias cosas con las cuales tal vez usted hoy se sienta identificado. Un día más es darle gracias a la misericordia de Dios. No deje que sea simplemente eso, un día ordinario. Transfórmelo a un día extraordinario, que sea el inicio de un nuevo empezar. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy es llamado el devocional, un llamado al hacer. Nehemías, quien fue usado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén, lo cual simboliza restauración, protección y renovación. La enseñanza de hoy a través de esta palabra nos quiere mostrar que a pesar de que abunden personas que critican y se quejan de todo, podemos ver que es fácil quejarse y hablar de los problemas del mundo. Lo difícil es encontrar personas que no solamente hablen acerca de alguna situación, sino que hagan algo al respecto para cambiarla. A pesar de que Nehemías vio un problema y se angustió, en lugar de quejarse o de sentirse impotente, él sabía que había un concepto muy claro en su vida que tenía, que era saber lo que significaba Dios para su vida. Y este hombre demarcaba un liderazgo y un mundo organizado. Era un hombre estratega. Nos preguntaríamos cómo reaccionamos nosotros frente a los problemas y a las aflicciones. El versículo bíblico que hoy nos respalda está en Nehemías capítulo 2, versículo 17-18. Dice la palabra: les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Es necesario contextualizar la palabra oprobio. En la Biblia, el oprobio viene del latín opprobrium y se refiere a la deshonra, a la vergüenza, a la afrenta, a lo que se recibe públicamente por una acción o por una circunstancia vergonzosa. Puede ser tanto el resultado de una mala conducta como una situación de humillación o sufrimiento que alguien vive. Pero en el contexto bíblico, el oprobio puede ser causado por diversas razones. Uno, por el comportamiento inmoral o pecaminoso, actos de idolatría, de adulterio, de robo, deslealtad a Dios. Otro, por la inobservancia de las leyes. En el Antiguo Testamento, la incircuncisión de un varón israelita era considerada una causa de oprobio. 3. Situaciones de sufrimiento o de desgracia. Prolongada soltería o viudez en mujeres estériles o situaciones que parecen indicar el abandono de Dios por su pueblo. 4. Humillación o persecución por causa de la fe. Recuerden, Jesús sufrió el oprobio al ser crucificado.
Y el oprobio es esa experiencia personal o el afectar a un grupo social o a una nación. En el Antiguo Testamento se utilizaba para describir un estado de deshonra y de vergüenza en el cual se encontraban aquellos que no guardaban los mandamientos de Dios. Mientras que en el Nuevo Testamento el oprobio se relacionó con la humillación y el sufrimiento que Jesús experimentó en su vida y su muerte, especialmente durante su pasión. Pero si retomamos nuevamente el versículo de Nehemías 2:17, vemos que es un versículo que nos inspira a tomar acción para restaurar lo que ha sido dañado, ya sea en nuestra familia, nuestra vida espiritual, nuestros hogares. Reconstruir los muros representa levantar nuevamente esos principios, levantar esa protección espiritual, poner ese orden de Dios en nuestras casas, en nuestras vidas. Nehemías nos muestra que con visión, con oración y con trabajo podía levantar lo que estaba caído. Una duda que puede surgir con respecto a este versículo es, ¿pero por qué era tan importante reconstruir el muro? La respuesta es que las murallas de la ciudad tenían una importancia vital para darle seguridad a los habitantes de Jerusalén, pues la ciudad quedaba expuesta a constantes ataques de enemigos. Entonces, quiere decir que nosotros, si no reconstruimos los muros de nuestras vidas, de nuestras casas, también estaremos expuestos a los ataques del enemigo. Estamos llamados a hacer algo, a reconstruir los muros de nuestras casas. Nehemías se dejó preparar por Dios para la tarea que él le había encomendado. Quizás usted hoy se diga que no tiene las capacidades para pararse a reconstruir los muros de su casa que han sido derribados por el enemigo, que ha venido el adulterio, la escasez, la contienda, las adicciones, las deudas, el abandono. Se ha venido a posar y a destruir la paz de su hogar y que usted no sabe qué hacer. Pero aquí está hoy el devocional. Es el ejemplo de Nehemías, lo que nos indica que solo hay dos cosas que son necesarias para que avancemos en el día a día, y es hablar con Dios y caminar con Él. Hagamos un corto diagnóstico de esta palabra. Y un diagnóstico es reconocer cuál es la ruina de nuestras casas. Nehemías no ignoró la condición de Jerusalén. Él vio el muro destruido y las puertas quemadas. Vio una ciudad expuesta. Hoy, si aplicáramos esto, necesitamos mirar cómo enfrentamos las grietas espirituales que se han establecido en los muros de nuestras casas, en la comunicación con nuestros hijos, en nuestras relaciones rotas, en esa falta o ausencia de oración, en ese desánimo o ese establecimiento a toda hora de conflictos, en ese alejamiento a Dios. Están las murallas caídas. Por eso antes de reconstruir tenemos que reconocer con humildad lo que realmente necesita ser restaurado. Negar los problemas solo nos va a prolongar el dolor. Pregúntese hoy qué áreas de su vida necesitan ser reconstruidas, pero sobre todo qué responsabilidad hay en sus manos frente a este accionar. Otra de las circunstancias es poder mirar la visión y el llamado que ha hecho Dios a la acción. Nehemías no solo veía el problema, Nehemías convocó al pueblo a levantarse y ayudar a construir. Para nosotros hoy, tal vez estamos siendo llamados por Dios a ser unos líderes espirituales en nuestras casas, a que dejemos de ser pasivos y nos volvamos activos, a que restauremos la oración en el hogar, a que volvamos a leer la palabra de Dios, a que sanemos nuestras relaciones con el perdón, a que pongamos límites espirituales para poder proteger a nuestras familias.
No podemos quedarnos mirando las ruinas. Es tiempo de edificar. Cuando habla de no más oprobio, es que la destrucción del muro generaba vergüenza para Jerusalén, pero estaba la señal de debilidad, de desprotección y de derrota. Y nos pasa lo mismo. Cuando dejamos nuestra vida espiritual descuidada, el enemigo gana terreno. Pero Dios quiere quitarnos esa vergüenza y devolvernos la honra al restaurar nuestras casas. La reconstrucción trae restauración, trae seguridad, pero sobre todo trae propósito. Y lo otro, con la ayuda de Dios, más adelante en otro capítulo de Nehemías veremos una enseñanza, la dejaré para mañana, de por qué el pueblo tuvo ánimo para trabajar, porque Dios estaba con ellos. En la restauración familiar y espiritual no depende de nuestras fuerzas, no depende del deseo de tener una familia que levante y despierte la envidia de los demás. Depende de la búsqueda a Dios con todo nuestro corazón. Por eso en el Salmo 127:1 dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios está llamándonos como a Nehemías a ver las ruinas y a levantarnos a reconstruir. Es tiempo de restaurar el altar familiar, de proteger nuestro hogar con oración, con unidad, con principios firmes. No importa lo destruido que parezca, Dios es experto en restaurar lo que para nosotros hoy parece imposible. No olvide compartir esta palabra para el Espíritu. Hay muchos que necesitan hoy tener una voz de aliento para que sea llamado a la acción. Y pido excusas, una semana ausente porque había tenido un problema con el computador. Bendiciones.